Hola, hoy vamos a hablar sobre el aparato lagrimal. El aparato lagrimal representa una función fundamental en la conservación de la visión, porque el polo anterior y la córnea tienen que estar completamente humectados. La córnea resiste muy poco la desecación y para que esto no ocurra, la desecación, pues se requiere un aparato lagrimal funcional. Podemos considerar el aparato lagrimal dividiéndolo en dos secciones. La primera, la parte secretora. La parte secretora está compuesta por la glándula lagrimal principal que se encuentra en la foseta lagrimal del frontal, de la porción horizontal del frontal, y está localizada en la foseta lagrimal, está localizada hacia adelante y hacia arriba en el lado externo de la órbita. Y además tenemos las lágrimas lagrimales accesorias que se encuentran en la conjuntiva. Podemos considerar que la lágrima principal, la glándula lagrimal principal, produce alrededor de un 95% de las lágrimas, de la porción acuosa de las lágrimas, mientras que las glándulas accesorias de la conjuntiva, alrededor de un 5%. Por el otro lado, vamos a considerar la parte excretora. La parte excretora se encuentra en el extremo opuesto, en el ángulo nasal interno. Vamos a encontrar en el borde libre del párpado dos puntos, que son los puntos lagrimales, por donde deben ir las lágrimas para su excreción. Noten que en esa zona, el borde libre del párpado se encuentra un poquito caído hacia adentro, de tal manera que caiga en el ángulo donde se forma una concentración de las lágrimas y que llamamos el lago lagrimal. Las lágrimas penetran por estos puntos, se sigue por unos canalículos, un canalículo superior, uno inferior, y llegan al saco lagrimal. El saco lagrimal se encuentra sobre el unguis, la concavidad que forma el unguis, y de ahí se continúa por el conducto naso-lagrimal que va a llegar hasta la nariz, específicamente por debajo, por detrás, mejor dicho, del turbinar inferior, donde la lágrima al final se evapora. Aquí podemos ver en esta gráfica, fíjense en la parte superior izquierda, vemos la glándula lagrimal principal. La glándula lagrimal principal pues tiene dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. Aquí, como le dije, se produce la porción acuosa de las lágrimas, que es un ultrafiltrado que contiene además una sustancia bacteriostática como la lisozima. De aquí esa porción acuosa pues drena hacia el fondo de saco superior. Y vemos también aquí, hacia la parte interna, vemos los puntos lagrimales, la carúncula, y esa zona es la que se llama lago lagrimal, donde se van a concentrar las lágrimas. Vemos además cómo las lágrimas discurren por los canalículos, caen al saco lagrimal y terminan por debajo del turbinar, por detrás del turbinar inferior,
donde se van a evaporar. Aquí lo vemos esquemáticamente. Aquí es bueno que noten, hay un detalle anatómico, y es que el tendón interno del orbicular es en forma de Y, con una porción que pasa por delante del saco lagrimal y otra porción que pasa por detrás. Cuando parpadeamos, ese tendón exprime el saco lagrimal y funciona como una válvula aspirante impelente. Sin embargo, las lágrimas, ya luego que caen en el conducto, no se devuelven porque hay un repliegue mucoso que es la válvula de Hasner. Aquí vemos de nuevo esquemáticamente cómo se presenta. Hemos visto la topografía, etc. La glándula lagrimal puede verse afectada por tumoraciones, que pueden ser tumoraciones malignas, tumoraciones benignas. También puede ser afectada por infecciones bacterianas o infecciones virales y, algo muy común, por enfermedades inmunológicas. La semiología de la glándula lagrimal es fácil. Fíjense cómo su localización es superior y anterior, su aumento de tamaño produce un esoftalmo y una desviación del globo ocular hacia la nariz. Es decir, eso hacia afuera y hacia abajo. Mírenlo cómo se ve muy bien ahí en la fotografía. Este es el tumor que está produciendo. Aquí podemos ver en la parte izquierda de la tomografía, podemos ver el tumor, cómo empuja el ojo hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro. Miren aquí de nuevo, si observan ustedes con cuidado, verán en el ojo izquierdo cómo la córnea, que es lo que nos va a guiar en esta gráfica, la córnea se encuentra desviada hacia el alerón de la nariz, hacia el ala de la nariz, y el ojo se encuentra hacia afuera. Claro, esto también lleva dolor, rubor, los signos de una inflamación. Aquí de nuevo. En cuanto al sistema excretor, pues ya lo hemos dicho. Los puntos lagrimales que se encuentran en el ángulo interno del borde libre palpebral, un poco desviado hacia adentro para ponerse en contacto con el lago lagrimal, donde se concentra toda la lágrima, que de arriba y afuera pues discurren hacia abajo y adentro, humectando todo el globo, la parte anterior del globo, es decir, el polo anterior, lo cual es producido por el parpadeo. O sea, la misión del párpado es funcionar como un limpiavidrio, mantener las lágrimas humectando perfectamente bien el polo anterior. La patología más frecuente que encontramos son la agenesia de los puntos lagrimales, la dacrocititis y la obstrucción del conducto. La obstrucción del conducto es muy frecuente en niños y se debe a que la válvula de Hasner
no se encuentra adherida en su zona libre, se encuentra adherida al conducto. Generalmente esto sucede con masaje. También encontramos frecuentemente en las personas que sufren muchas inflamaciones del borde libre del párpado, es decir, de blefaritis, que hay un cierre o una disminución del calibre, una disminución importante del calibre de los puntos lagrimales. En este caso, pues se resuelve fácil mediante un sondeo y una dilatación de los puntos lagrimales. Esto se lo pongo como algo curioso, y es un paciente que tiene 2 puntos lagrimales en el párpado inferior, uno al lado de otro. También tiene el punto lagrimal superior, pero en la parte inferior pues tiene 2. En el aparato excretor, dentro de la patología del aparato excretor, como dijimos anteriormente, la dacriocistitis. Fíjense bien, hay que estar atento a la etimología de la palabra, porque muchas veces la etimología de la palabra nos da la descripción de la patología que estamos enfrentando. Dacrio significa lágrima o lagrimal, cisto, saco o bolsa lagrimal, itis, inflamación. Es decir, la dacriocistitis, que es la infección o inflamación del saco lagrimal. Es muy simple también su diagnóstico, porque en esa zona lo único que tenemos es el saco lagrimal. Como es de simple la inflamación de la glándula, el diagnóstico de la inflamación o el aumento del tamaño de la glándula lagrimal principal. Aquí le insisto también de nuevo en la etimología de la palabra. La inflamación de la glándula lagrimal, fíjense bien, dacrio, adenitis, dacrio, lagrimal, adeno, glándula, itis, inflamación. No confundir la dacrioadenitis con la dacriocistitis. La dacriocistitis pues, puede ser producida por bacterias y ocasionalmente por hongos. La semiología, como ustedes ven, muy fácil. En la zona del ángulo interno ocular, fuera ya del párpado, vamos a encontrar inflamación, rubor, dolor. Miren otro caso. Esta gráfica es para que vean ese tubito que ustedes ven ahí, es un tubito de Nelaton, que lo ponemos cuando hay obstrucciones de la vía lagrimal, pues podemos introducirlo y si lo creemos conveniente, luego de hacer el sondeo, dejarla puesta, se puede dejar puesta durante un tiempo para asegurarnos de que cuando la quitemos no vuelva a estenosarse el conducto, los conductillos o los puntos lagrimales. Miren aquí otro tubito de Nelaton, otra sonda. Ahora vamos a hablar de las lágrimas. Fíjense, la lágrima tiene una estructura compleja. La lágrima no es solamente agua, como le insistía muchas veces, que le decía que en la glándula lagrimal principal se producía el 95% de la porción acuosa de las lágrimas y que en las glándulas accesorias se producía aproximadamente un 5%. Y así hincapié de la porción acuosa, porque eso es solamente una parte de las lágrimas. Las lágrimas están compuestas por 3 capas.
La capa que está en contacto con el globo ocular, con la córnea específicamente, o con todo el polo anterior, es una capa de mucina, que saben ustedes, por su estudio de farmacología, que el precursor es la vitamina A. Luego sigue su función de esta primera capa, es darle permanencia al agua para que humecte. Si no existiese mucina, el agua resbalaría sobre el polo anterior, específicamente sobre la córnea, como sobre un cristal, y no mojaría. Se necesita algo que dé tiempo, que dé permanencia a la porción acuosa para aumentar. Y luego la capa más externa es una capa oleosa, un aceite. Esta capita fina de aceite, ese aceite viene de las glándulas de meibomio. ¿Recuerdan la glándula de meibomio? Que dijimos que sus conductos excretores se encontraban en el borde libre del párpado. Pues dentro de las funciones, además de la protección del borde libre del párpado, es de caer hacia adentro del globo ocular y producir esta capa que la vemos como cuando dejamos caer una gotita de aceite sobre agua, y la función es disminuir la velocidad de evaporación de las lágrimas. Entonces podemos, resumiendo, decir las tres capas de la córnea, de las lágrimas. La primera, la que está en contacto con el polo anterior, mucina. Función, darle permanencia a la lágrima, el tiempo necesario para aumentar. Luego tenemos la porción acuosa, que ya le hemos descrito antes, con ultrafiltrado, que tiene lisozima, que es una sustancia bacteriostática, pero además tiene anticuerpos. Y luego la última porción, la más externa, la porción o capa de la lágrima aceitosa para disminuir la velocidad de desecación. Vamos a ver el lagrimeo. El nombre del lagrimeo es epífora. La epífora puede ser activa o puede ser pasiva. Una epífora activa es aquella que se produce por una hiperproducción de lágrimas. Y una epífora pasiva es aquella que se produce por una disminución de la excreción. La epífora activa pues puede deberse a muchas causas. Puede deberse a factores psicológicos, por ejemplo, una gran pena, una gran alegría, pues produce lagrimeo. Puede producirse por algún irritante. Puede ser este irritante una sustancia química o puede ser una causa física. Por ejemplo, cuando le cae algo dentro del ojo, alguna partícula, esa fuera física, o cuando le cae una sustancia química, pues, ¿cómo reacciona el ojo a estas agresiones? Pues aumentando la producción de lágrimas, y cuando la producción de lágrimas excede la capacidad de evacuación, pues se vierte por encima del párpado y es lo que llamamos lagrimeo. La epífora pasiva se entiende que si se produce lágrimas y en alguna parte, es decir, a nivel de los puntos lagrimales o los conductillos o el saco o el conducto lacrimonasal, hay una obstrucción, pues como no encuentran las lágrimas la forma normal de evacuarse, pues caerán hacia la mejilla.
Hay algo muy frecuente dentro de la patología del aparato lagrimal. El ojo seco. El ojo seco es sumamente frecuente. Esperamos siempre que con la edad pues disminuya un poco la disminución de lágrimas, pero puede producirse por efecto de daño de la glándula. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un ojo seco? Primero, la sensación de cuerpo extraño. El paciente se queja permanente de sentir algo dentro del ojo como si tuviese partículas. La sensación de resequedad. El mismo paciente dice: doctor, yo me siento que tengo los ojos pero secos totalmente, el párpado me molesta cuando parpadeo. Luego tenemos, y esto, fíjense que le puse varios signos de interrogación para llamarle la atención, el lagrimeo. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo va a haber un exceso de lágrimas y un ojo seco? Ya lo veremos más adelante. Luego, el enrojecimiento conjuntival, y por último, lo más grave, que es la xeroftalmía. Es decir, en la xeroftalmía, una resequedad crónica muy grande va a llevarnos a la xeroftalmía, que no es más que un mecanismo de defensa que tiene cualquier mucosa frente a la resequedad que se va instalando lentamente, y no es más que la queratinización del epitelio. Lógicamente, el epitelio corneal, para la función de ver, tiene que ser totalmente transparente, y podemos aquí deducir que un ojo seco puede llevar a la pérdida total de la visión. El diagnóstico del ojo seco. El diagnóstico del ojo seco no es un diagnóstico complicado, es un diagnóstico de consultorio, no una suposición. O sea, simplemente la sintomatología no nos da un diagnóstico científico, porque es una sintomatología que encaja en otras patologías. Fíjense cómo se hace, es muy simple el diagnóstico. Lo primero que hacemos es una tinción con rosa de bengala. La rosa de bengala es un colorante biológico que tiene la característica de penetrar y teñir el interior celular cuando sus paredes están dañadas. Entonces, en la lámpara de hendidura, que es el microscopio que utilizamos corrientemente en el biomicroscopio, en la consulta, luego de la tinción con rosa de bengala, vamos a poder identificar aquellas células conjuntivales y del epitelio corneal que están en sufrimiento. O sea, no han muerto todavía. Luego teñimos con fluoresceína. La fluoresceína es otro colorante biológico, pero tiene la característica de teñir los lugares donde estaba una célula que ha muerto. Entonces, hacemos una tinción, tanto la fluoresceína como el rosa de bengala, se venden en unas tirillas, son muy baratas, es decir que no se justifica no usarla. Cuando tenemos estas dos tinciones, tenemos que la fluoresceína, cuando la iluminamos con una luz
filtrada a través de un filtro de cobalto, vamos a ver cómo esos puntos donde hay células que se han necrosado se van a teñir de un verde brillante, muy brillante, y con la luz normal vamos a ver las que están teñidas de rojo. ¿De qué nos enteramos acá? Bueno, aquí nos enteramos con el té de fluoresceína, la zona donde están afectadas ya definitivamente e irreversiblemente las células, y con el té de rosa de Bengala, pues sabemos hacia dónde irán las cosas, porque nos va a decir las células que están en línea para morir. Y aquí detectamos la causa de la molestia. Estas son las causas de la sensación de cuerpo extraño del paciente. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ya sabemos que tenemos consecuencias de un posible ojo seco. Entonces, vamos a hacer un té de Schirmer. Hay unas banditas de un papel especial que vienen milimetradas y acodadas. Uno se hace un acodo, se tira un poquito del párpado inferior hacia afuera y se entra la porción, en una porción circular, se introduce en el párpado y se deja colgando ahí durante 10 o 15 minutos. Las lágrimas van a ir mojando esa bandita y en 10 minutos pues la retiramos y miramos qué cantidad se ha mojado. Lo normal es que un paciente cuya glándula lagrimal está produciendo lágrimas suficientes, pues no va a mojar la bandita por sobre los 20 milímetros. ¿Sí? Luego, si el TEX nos da, aquí lo que estamos midiendo es simplemente la producción de la porción acuosa. Tengan eso en cuenta. Entonces, si este té de Schirmer nos da disminuido, supongamos que nos da 5 milímetros, eso es la producción basal. Y nos hacemos entonces la pregunta, bueno, esto es lo máximo que puede dar esta glándula o puede dar más. Entonces repetimos el té de Schirmer, pero irritando la conjuntiva. Entonces podemos con un hisopo irritar un poquito la conjuntiva o irritar la mucosa nasal, que produce también un reflejo de lagrimeo, y medir. Entonces comparamos y decimos, bueno, si nos producía 5 en condiciones basales y al provocarla nos produce más, pues una glándula que tiene una mayor capacidad, y vamos a tratar entonces de que nos produzca al máximo. Luego, en la misma lámpara de hendidura, ponemos una gotita de anestésico con fluoresceína. Llevamos, cuando yo tiño el ojo con fluoresceína y lo ilumino con una luz de cobalto, yo voy a ver ese colorante, voy a ver las lágrimas teñidas de ese colorante. Lógicamente, si no hay pérdida de epitelio, ese colorante se lavará. Pero para medir el tiempo de ruptura lagrimal, pongo mi gotita de fluoresceína, pongo una gotita de anestesia y luego le pongo fluoresceína, o mezclo anestésico con fluoresceína y lo tengo ahí para hacerlo en un solo
en una sola vez. Entonces, acomodo bien mi paciente, ¿eh? Le digo que mire al frente y cojo un cronómetro, le abro el párpado, para que no parpadee, le abro el párpado con 2 dedos y prendo el cronómetro y me quedo viendo la córnea. Yo voy a ver esa capita de color verde, que es la fluoresceína mezclada con la lágrima, y voy a ver cómo llega un momento en que comienza a desprenderse ese color verde, comienza a desaparecer por zona, como lo hemos visto, por ejemplo, con el agua en un cristal, como cuando se va secando, se va como cuarteando. Esto es lo que se llama tiempo de ruptura de la película lágrima. En un paciente normal, el tiempo de ruptura de la película lagrimal está en aproximadamente 15 o 20 segundos. Si esa capa lagrimal se rompe antes, vamos a suponer 5 segundos, lo que nos está diciendo es que no hay permanencia, no hay el tiempo necesario para que la lágrima ejerza su función de humectar. Con el té de rosa de Bengala, repito, resumiendo, mido o veo la cantidad de células afectadas, las zonas afectadas por la resequedad. El té de fluoresceína me va a decir cuáles células ya han sido irremediablemente dañadas, que son, como le digo, las que va a producir la sintomatología. El test de Schirmer me va a hablar de la producción de la porción acuosa. Perdón. Y el tiempo de ruptura de la película lagrimal me va a decir qué tiempo de contacto tiene la lágrima en la córnea. Me está diciendo, además, o consecuentemente me está diciendo si ese paciente tiene la cantidad de mucina y la calidad de mucina requerida para que la lágrima permanezca. Entonces, vamos a hacer un resumen para hacer ya el diagnóstico del ojo seco. Cuando lo que está comprometida es la cantidad de secreción, puede haber 2 tipos. Una hipolacrimia, es decir, una disminución de la secreción acuosa, o una alacrimia, cuando prácticamente no hay producción acuosa. La calidad de secreción de la secreción puede estar o en la capa lipoidea, es decir, que no haya suficiente grasa porque haya una patología, un daño de la glándula de meibomio y no se esté produciendo la grasa necesaria para la tercera capa, la que me va a disminuir la evaporación, o que no tenga mucina. La no disponibilidad de mucina se debe a 2 causas principales: o a un daño en la conjuntiva, por ejemplo, por impétigo, que se hayan dañado la glándula productora
de mucina que vimos cuando hablamos de la conjuntivitis, o sea, o por una enfermedad autoinmune que haya dañado esta célula. También puede producirse por una disponibilidad de la secreción acuosa, una lesión orbitaria grande que haya dañado la glándula lagrimal, o una alteración de la anatomía, que el paciente tenga, por ejemplo, un extropion. Y claro, las lágrimas, por más que quieran, en un extropion van a pasar por encima del párpado. Es decir, yo tengo que centrarme para hacer el diagnóstico diferencial del ojo seco en estos tres grupos de condiciones. Ahora, ¿cómo tratamos el ojo seco? Pues lógicamente, para tratar correctamente un ojo seco tenemos que tener un diagnóstico diferencial. Vamos a ver diferentes tipos de ojos secos. En el caso de que detectemos que la glándula lagrimal tiene una posibilidad de aumentar su producción, pues vamos a usar inmunomoduladores tópicos. Imagínense ustedes que una glándula lagrimal esté produciendo poca porción acuosa, poca agua, porque tiene acinos perezosos, digamos. Pues con los inmunomoduladores se activan estos acinos perezosos, con lo cual, lógicamente, se va a aumentar la producción de lágrimas. Entonces, cuando lo que tengo es una disminución de la producción de lágrimas con la posibilidad de aumentarla, que ya lo sé con el té de Schirmer, o el tratamiento va a ser inmunomoduladores combinados con lágrimas artificiales, cualquier lágrima artificial, que me va a ir controlando la sintomatología en lo que estos acinos despiertan, que se lleva generalmente un tratamiento de entre 3 y 6 meses. Y a veces ya luego que se activan, suspendemos el tratamiento y continúa. El inmunomodulador que usamos es la cicloporina A. Luego, supongamos el caso hipotético que hay una producción de lágrimas poca, pero que queremos que nos dure mucho tiempo en el ojo, la poca cantidad que se produzca. Bueno, pues entonces aquí usamos un procedimiento antiexcreción. ¿Qué es el procedimiento antiexcreción usamos? Bueno, tapamos los puntos lagrimales. Estos los puntos lagrimales, ahorita verán una gráfica. Ahí usamos unos taponcitos plásticos. Ponemos esos taponcitos plásticos en lo que tratamos de resolver, si hay posibilidad de resolver el problema de la poca producción de lágrimas. Entonces aplicamos nuestros inmunomoduladores, ponemos los puntos, tapamos los puntos para cuando la poca cantidad de lágrimas que hay se mantenga mucho tiempo, y ponemos lágrimas artificiales para controlar la molestia del paciente.
En los casos extremos, hay una cirugía de sustitución, es una cirugía, esta cirugía bastante complicada, que consiste en desviar un conducto de esteno, desviarlo hasta el fondo del saco inferior para que sea la glándula la parótida. Entonces, quien humecte el ojo, es decir, saliva, cuando no hay lágrimas, pues saliva. Mire aquí un punto lagrimal obstruido con un taponcito. Se pone muy fácil y se quita muy fácil, Le decía al comienzo, cuando hablábamos de sintomatología, que como un paciente con ojo seco va a tener lagrimeo. Pues muy simple. Cuando el paciente, el problema del ojo seco es por falta de mucina, pues él produce sus lágrimas normales, pero no mojan, porque no duran el tiempo necesario. En este caso, cuando hacemos nuestras tinciones, nos va a dar ojo seco y la sintomatología del paciente es ojo seco. Sin embargo, tenemos un exceso de agua. Bueno, lo primero es revisar la conjuntiva. Si no hay ninguna razón anatómica para que no se produzca mucina, podemos hacer una biopsia. La biopsia se hace en el ángulo nasal inferior de la conjuntiva. Cogemos un poquito de conjuntiva, la llevamos a hacer una tinción simple, si el Nielsen, o una tinción simple, para ver si hay la cantidad esperada de glándulas productoras de mucina. Pero la causa más frecuente de este tipo de ojo seco es la falta de vitamina A. Si el paciente no tiene un aporte necesario de vitamina A, pues tendrá un ojo seco con lagrimeo. En este caso, pues el tratamiento es simple, administración de vitamina A, más nada, o sea. Y por último, en los casos en que el paciente encontramos un Schirmer normal, un tiempo de ruptura lagrimal normal, sin embargo, cuando encontramos un Schirmer normal, descartamos que la causa del ojo seco sea la producción acuosa, es decir, descartamos la glándula lagrimal. Un tiempo de ruptura normal, descartamos inmediatamente que la causa sea la falta de mucina, y entonces, por default, pensamos en que el paciente tiene una condición donde no tiene la suficientemente grasa y lo que está haciendo es una evaporación rápida de las lágrimas. Hasta no hace tantísimo tiempo, pues teníamos el problema de que no teníamos, ya en el mercado hay lágrimas artificiales completas, es decir, lágrimas artificiales que nos van a proporcionar agua, pero nos van a proporcionar también grasa para suplir este problema de evaporación. Hasta aquí por hoy. Recuerden cursar la pregunta por la vía de WhatsApp. Buenas.